Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la fe de nuestra fe católica, aquí que lo profesamos en la Iglesia Católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas, que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas. Y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan, y que la fe nos permite tocar en nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que habla de la efusión del Espíritu Santo, que habla de la manifestación del Espíritu Santo, que habla de la teofanía de la tercera persona, que es Dios Espíritu Santo. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Le hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestra cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior decíamos que desde la primera irrupción del Espíritu Santo, el evangelista San Lucas prospecta para el apostolado de la Iglesia con fines mucho más amplios a los de Israel, que son todas las naciones. El evangelista Lucas ve en este hablar de lenguas en todas las lenguas del mundo la restauración de la unidad perdida en la Torre de Babel, según lo narra Génesis capítulo 11, que es anticipación maravillosa de la misión universal. Muchos lectores se desconciertan ante esa manifestación de la que no tienen experiencia.
Sin embargo, hermano que me escuchas, el don de lenguas prosigue otorgándose en los medios carismáticos. Son alabanzas a Dios en ciencias que se ignoran. Justamente hay en Jerusalén judíos de todos los países que han llegado a celebrar la fiesta, y también prosélitos, simpatizantes del judaísmo, que vinieron a adorar a Dios. En aquel lugar, todos ellos son capaces de reconocer las lenguas locales mencionadas aquí, la diversidad de procedencia de los que escuchan a los apóstoles y el hecho de que cada uno les entendía en su propia lengua, evocan por contrastes la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Lo importante no es tanto que los apóstoles se pongan a hablar en lenguas extranjeras, sino que todos esos extranjeros escuchen en su propio idioma esta proclamación de las maravillas de Dios. Dios mismo es quien pone el fundamento de cualquier evangelización. Los convertidos a la fe no tienen que renunciar a su lengua o cultura para entrar en la Iglesia católica, como debían hacerlo los prosélitos judíos. Muy por el contrario, todos quieren ser, Dios quiere ser alabado, quiere ser bendecido por todas las lenguas y por todas las culturas, ya que así se hará Él visible en la diversidad de los miembros. En el cuerpo de Cristo, como está relatado en 1 Corintios capítulo 1. La enumeración de estos pueblos es una descripción cómoda del mundo entonces conocido. Los prosélitos son los que, sin ser judíos de origen, han abrazado la religión judía y han aceptado la circuncisión. Judíos y prosélitos no son, pues, nuevas denominaciones de pueblos. Son palabras que califican a los que se acercaban o lo que se acaban de enumerar. Solo por el Espíritu podemos conocer a Dios. Pero, ¿qué hombre sabe lo que hay en el hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también, las cosas de Dios, nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Hermanos, solo por el Espíritu podemos orar como hijos de Dios y no como esclavos. Porque no recibisteis, dice la Escritura, un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre, según lo anuncia Romanos capítulo 8. Y lo pueden ver también en Gálatas capítulo 4. O sea que vivimos en el Espíritu. En Él somos bautizados y nos convertimos en morada de Dios, como lo anuncia Efesios capítulo 2. Dios se nos revela en el Espíritu Santo, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 1. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Hermanos, ampliando pues su visión, el apóstol San Pablo alude a los antiguos vicios en que se habían visto cautivos los corintios y los exhorta a renunciar a ellos con el fin de poder heredar el reino de Dios. Con delicadeza, pero también con claridad. El apóstol Pablo afirma que, por lo menos, algunos de los
Ahora cristianos se han visto envueltos en otro tiempo en semejantes faltas, no solo aquí, sino también en otras ocasiones. El apóstol San Pablo se ocupa de los vicios y pecados que pueden corromper la vida cristiana en 2 Corintios capítulo 11, en Gálatas capítulo 5, en Efesios capítulo 4. Heredar el reino de Dios es un concepto judío en conexión con las promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 15. Pero el apóstol San Pablo lo transforma y lo sublima, refiriéndose a la economía de la gracia y de la gloria futura, según lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 2. El reino de Dios es considerado como ya presente, según lo anuncia Romanos capítulo 14, y como futuro, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. El creyente, hermano que me escuchas, gracias al baño de purificación en su bautismo, es un hombre nuevo, según lo anuncia Tito en su capítulo 3. El apóstol San Pablo subraya esa nueva citación, repitiendo hasta 3 veces la partícula adversativa, pero. La contemplación de la grandeza divina del ser creyente es el medio más eficaz para inspirar en el hombre el horror al pecado y el deseo de vivir conforme a las exigencias del don de Dios concedido en el sacramento del bautismo. Y les recuerda, acuérdese de su experiencia religiosa inicial. Dice, pero han sido lavados. Hermanos, el bautismo requiere ciertamente un acto libre de la voluntad para rechazar los pecados, según lo anuncia Hechos capítulo 22 y Hebreos capítulo 10. Sin embargo, hermano que me escuchas, la purificación de los mismos es, ante todo, una obra del poder de Dios, según lo anuncia Marcos capítulo 2. Dice, pero han sido santificados. Hermanos, el bautismo hace del creyente un ser consagrado a Dios y a Cristo, y lo hace partícipe de la santidad divina, y lo convierte en santo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 5. Dice, pero han sido justificados. De ser pecadores, habéis pasado a ser justos. Habéis sido objeto de la justicia salvífica de Dios, que salva cumpliendo así sus promesas de amor misericordioso, según lo anuncia Romanos capítulo 1. Los 3 verbos puestos en pasado aluden al momento del bautismo en que tuvieron lugar esos 3 efectos, que son purificación, santificación y justificación. Y la forma pasiva enfatiza la realidad del cambio interior como obra realizada por el mismo Dios. Una nueva vida comenzó para el creyente. A partir de ese momento, según lo anuncia Romanos capítulo 6. Y todo este misterio de transformación se realizó en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, esta expresión
incluye un compromiso personal con Cristo, una entrega voluntaria y total a su señorío y a su protección, un pertenecer a Él y ponerse en sus manos según lo anuncia Hechos capítulo 10. Dice, y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es el instrumento divino de esa obra de gracia en el corazón y en la vida del creyente. Hay que notar, finalmente, que en este texto se encierra una alusión trinitaria, a saber, el bautismo es una divinización total del creyente, en la que toman parte Dios Padre, Jesucristo, nuestro Señor, y el Espíritu Santo, según lo anuncia Mateo capítulo 28. El testimonio escriturístico de la vida y las misiones del Espíritu Santo es abundante. Resulta sorprendente que el Concilio de Nicea le dejara tan poco espacio en su artículo final. De hecho, menos de un siglo después, ese gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín, se lamentaba diciendo: hombres sabios y espirituales trataron del Padre y del Hijo en muchos libros. Por otro lado, los doctos y grandes tratadistas de las divinas escrituras aún no han debatido del Espíritu Santo tan extensa y diligentemente. Hermanos, han pasado 17 siglos y las cosas no han cambiado mucho. Hace poco decía el Papa Francisco: el Espíritu Santo es siempre como el gran desconocido. Y su predecesor inmediato señalaba que el Espíritu Santo queda en gran parte como un Dios desconocido. Pese a este precedente milenario, esto es algo a lo que deberíamos querer poner remedio. No obstante, hermano que me escuchas, el cardenal Ratzinger nos ayuda a entender cuál puede ser la razón de que un gran concilio ecuménico del que salió un credo sirva de muestra de esa negligencia. El cardenal Ratzinger señala que en ningún lugar de las Sagradas Escrituras el Espíritu Santo da testimonio del Espíritu Santo. Solo lo hace del Padre y del Hijo. Por eso, únicamente conocemos al Espíritu Santo a través del fuego enviado a la tierra. Conocemos al Espíritu Santo por las obras divinas. El cardenal concluye así: solo por sus obras llegamos a conocer al Espíritu Santo. La Sagrada Escritura nunca describe al Espíritu Santo en sí mismo. Dice solo cómo viene a los hombres y cómo se hace discernir de otros espíritus. Cuando la Iglesia Católica recita el credo recibido del Concilio de Constantinopla, el que hoy llamamos niceno, confiesa más cosas acerca del Espíritu Santo que en el credo apostólico o en el credo que realmente nació en Nicea. Hablamos de la existencia eterna del Espíritu Santo y de su misión terrenal, pero no menoscabamos la modestia divina propia de la tercera persona de la Trinidad. Al parecer, los padres conciliares sabían muy bien hasta dónde llegar.
lo suficientemente lejos para corregir errores, para inspirar devoción, pero no tan lejos como para eclipsar la revelación principal de la paternidad de Dios. En los años inmediatamente posteriores al Concilio de Nicea, las iglesias diseminadas por el mundo empezaron a adoptar el credo niceno para emplearlo en el rito bautismal. Unas exigían que el oficiante recitara cada frase repetida a continuación por el aspirante al bautismo. En otras, los artículos del credo se recitaban en forma de pregunta y respuesta. Ambas formas se conocían con el título genérico de Fe de Nicea. Hermanos, es muy probable que el credo del Concilio de Constantinopla se compusiera a partir de las dos. Y puede que después de Constantinopla hubiera más variaciones. Las referencias más antiguas que queda del credo constantinopolitano se encuentra en los cánones del Concilio de Calcedonia, celebrado 70 años después, en el año 451. Lo que presentaron los padres de Calcedonia fue la fe de los padres de Constantinopla, resumida por el credo. La fe de Constantinopla era la fe de Nicea, que era la fe de los apóstoles. En las actas del Concilio de Éfeso del año 431, hallamos un respeto parecido hacia la tradición sagrada. Dice, el Santo Sínodo decreta que nadie está autorizado para producir o escribir o componer cualquier otro credo, excepto el que fue definido por los santos padres que estaban reunidos en el Espíritu Santo en Nicea. Hermanos, si el credo había cambiado en Constantinopla, la fe que representaba era inmutable e inalterable. El credo volvió a cambiar una vez más, aunque solo ligeramente y casi exclusivamente en la Iglesia de Occidente. En España, los cristianos del siglo VI adquirieron la costumbre de cantar el credo en la misa dominical, empleando un texto que añadía una sola palabra, filioque, que significa y del Hijo. En la frase relativa a la procesión del Espíritu Santo, en lugar de decir que el Espíritu Santo procede del Padre, el texto hispano afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La costumbre se extendió por las iglesias latinas y en el torno al año 1100 prácticamente se había universalizado en Occidente. Aunque el credo quedara alterado, lo cierto es que no suponía ninguna innovación doctrinal. Los padres latinos siempre habían empleado el lenguaje de la doble procesión. Encontramos ejemplos de ello en Tertuliano en el siglo II y en Mario Victorino en el siglo IV. Y es también uno de los grandes temas del libro de San Agustín llamado La Trinidad, recogido a su vez por padres posteriores a él como el Papa San León Magno y San Máximo el Confesor, uno de los padres orientales más importantes. Una fórmula similar que indica que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo aparece en las obras de otros padres orientales como San Gregorio de Niza, San Epifanio, San Epifanio de Salamina, San Efrén de Siria, San Cirilo de Alejandría y San Juan Damasceno. De modo que la noción de la doble procesión
no era una peculiaridad local. En torno al final de la época patrística, aparece en una y otra variante en obras importantes de los grandes santos y maestros de casi cualquier rincón del mundo. En el siglo IX, sin embargo, Focio, patriarca de Constantinopla, incluyó la dicción de Filioque entre sus muchas quejas contra Occidente cuando conducía a su sede hacia el cisma, y dio un paso más acusando al Filioque de no ser solo una innovación litúrgica, sino una doctrina herética. Es difícil armonizar la acusación de herejía con el testimonio de tantos santos pertenecientes a la tradición oriental y occidental, pero también es difícil armonizar la acusación con la escritura. Hace unos años, el cardenal Avery Dulles estudió los textos de los santos y los teólogos invocados con mayor frecuencia y concluía de esta manera. Es cierto que no disponemos de ningún texto del Nuevo Testamento que enseñe formalmente que el Espíritu Santo procede del Hijo, pero muchos textos en una lectura convergente parecen implicarlo, como es Juan capítulo 5, versículo 19. Por ejemplo, dice que el Hijo solo hace lo que ve hacer al Padre, una afirmación que parece referirse al Hijo eternamente existente y por tanto implicar que el Hijo, junto con el Padre, exhala el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 14, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de la verdad, recibirá del Hijo lo que es del Hijo, y lo anunciará a la comunidad de creyentes. Este recibir suele interpretarse referido a la procesión. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 14. Hermanos, el Señor Jesús está consciente de que sus discípulos están tristes por su partida, pero su vida no es un fracaso, sino un completar de su obra. En efecto, hermano que me escuchas, para Él es el regreso al Padre y para nosotros es el don del Espíritu Santo. Así comienza su nueva presencia. Si antes estaba con nosotros, ahora está en nosotros con el Consolador. En Juan capítulo 15 se leyó que el Espíritu Santo dará testimonio. Aquí el Espíritu Santo dirá, el Espíritu Santo anunciará. Estas palabras involucran tanto los signos como la inspiración y las instituciones que vienen del Espíritu de Dios, que guían tanto a las personas como a la iglesia. Hermanos, el apóstol San Juan piensa en primer lugar en el profetismo cristiano. El Espíritu Santo no tiene mensaje propio, sino que se hace espíritu de los profetas, quienes dan mensajes en los que el Apocalipsis ve el testimonio o declaración del Señor Jesús. Los carismas proféticos son, por lo tanto, un aspecto importante de la vida de la Iglesia. Recordamos en el comentario de Hebreos, capítulo 7, que los profetas desempeñaron un rol decisivo en la formación de la fe. Introdujeron una interpretación nueva de los textos bíblicos que a veces nos desconcierta.
pero que marcó el credo de los apóstoles. El Apocalipsis es un testimonio ejemplar de esa forma de profecía y se le deben añadir los presentes discursos del Evangelio de San Juan. Pero aquí, estas palabras del Señor Jesús son un consuelo para los discípulos que deberían afrontar sus mismas dificultades. El Espíritu de la verdad testimoniará a su favor, haciéndoles comprender su ida como una victoria sobre el mal y los hace capaces de llevar adelante su mismo testimonio. Es una amplia reflexión sobre la acción del Espíritu Santo, que une la comunidad a su Señor, como el sarmiento a la vid. Estos versículos afirman la igualdad de las tres divinas personas, al decir que todo lo que tiene el Padre es del Hijo, y todo lo que tiene el Hijo es del Padre, y que el Espíritu Santo posee también aquello que es común al Padre y al Hijo. Es decir, hermano que me escuchas, la esencia divina. El Paráclito revelará lo que él tiene del Hijo y, por del Padre, según lo anuncia Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15. Hermanos, la ira del Señor Jesús crea un remolino que nos arrastra también a nosotros detrás de él. El tiempo entre su partida y el regreso es la historia de nuestra vida en el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 se trazan las líneas fundamentales de esta historia, que es a la vez historia de la iglesia e historia del mundo. En efecto, hermano que me escuchas, la iglesia testimonia al mundo que su verdad auténtica es el amor, de cual viene y hacia el cual va nuestra vida en el Espíritu Santo. Es unión afectiva, pero también efectiva con el Señor Jesús. Con Él y como Él llevamos adelante el proceso de salvación para todos. Así se realiza nuestro regreso al Padre Celestial, que se realiza día tras día en el signo del amor a los hermanos. Su ausencia de nosotros viene a ser su presencia en nosotros y a través de nosotros, los creyentes, en el mundo entero. Nuestra existencia como creyentes, por consiguiente, tiene un valor escatológico y salvífico. Hermanos, el Señor Jesús podría hablarles todavía mucho sobre su Padre Celestial, sobre sí mismo, sobre la misión que está realizando y que está a punto de terminar, sobre el sentido profundo de cuanto ha dicho y ha hecho durante su vida. Pero sería por demás, pues ahora ya no lo pueden comprender. Pero cuando el Señor Jesús haya resucitado de entre los muertos, según lo anuncia Juan capítulo 2, y haya sido glorificado según Juan capítulo 12, entonces estarán en capacidad de comprender con profundidad su misión y su obra, según lo anuncia Juan capítulo 13. Hermanos, el sentido profundo de cuanto dijo e hizo el Señor Jesús durante su ministerio lo podrán conocer los discípulos gracias a la acción
del Espíritu de la verdad. Este Espíritu Santo los guiará, los conducirá, los llevará por el camino. El verbo griego utilizado por el evangelista Juan es un derivado del sustantivo camino. Y Jesús había dicho de sí mismo: yo soy el camino, en Juan capítulo 14. Hermanos, el Espíritu Santo llevará a los discípulos por el camino de toda la verdad. Pero, ¿qué significa la verdad? El Señor Jesús había dicho: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. En Juan capítulo 8. Y cuando el apóstol Tomás se interesa por saber el camino, el Señor Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14. Una vez más, la obra del Espíritu Santo será conducir a los apóstoles por el auténtico camino del Señor Jesús, que es verdad, no solo descubriéndoles especulativamente con su luz el sentido de sus palabras y de sus obras, sino guiándolos para vivir según sus palabras y sus mandamientos, como lo anuncia Juan capítulo 14. Hermanos, el Espíritu Santo, el otro Paráclito, enviado por el Padre Celestial en nombre del Señor Jesús, estará, pues, para siempre con los discípulos y después con los futuros creyentes de todos los tiempos, continuando en ellos la misión reveladora del Señor Jesús, que es verdad, según lo anuncia 1 Juan capítulo 2. Hermanos, el Espíritu Santo, para llevar a cabo esta misión de verdad, porque no hablará de sí mismo, sino de lo que oyere. No hablará de lo que oyere, hablará. La unión que existe entre Jesús y el Espíritu Santo es como la que hay entre Jesús y el Padre. Y así como el Señor Jesús no habló sino lo que oyó del Padre Celestial, así el Espíritu Santo solo habla de lo que oye del Señor Jesús. Pues bien, hermano que me escuchas, la acción reveladora del Espíritu Santo, que anuncia lo que ha de venir, consistirá no en revelar cosas nuevas, sino en descubrir y hacer comprender a través de todos los siglos y a cada una de las futuras generaciones de creyentes el sentido profundo de la persona y de la misión del Señor Jesús. Es la presencia activa y perenne del Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14. Dice: Él me gloriará, porque de mí recibirá y os lo anunciará. Hermanos, el Señor Jesús ya ha sido glorificado en la carne, después de haber dado el bocado a Judas Iscariote en Juan capítulo 13. Reveló la gloria que el Hijo de Dios desde siempre poseía, antes de la creación del mundo. Aquí se habla de la glorificación futura del Hijo de Dios en sus creyentes, mediante el Espíritu Santo, que los hará vivir como Él. En efecto, hermano que me escuchas, dice el Señor Jesús: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y lo dice en Juan capítulo 17. El Consolador glorificará en nosotros al Hijo de Dios,
tomando lo que es suyo en comunión con el Padre Celestial y comunicándolo a nosotros los creyentes, como el Señor Jesús glorificó a su Padre Celestial sobre la tierra, revelando a los creyentes su nombre y llevando a término su obra que le había dado. Así también el Espíritu Santo glorificará al Señor Jesús, revelándolo y dando testimonio de él a través de los tiempos. El Espíritu Santo es el testigo por excelencia del Señor Jesús y también el glorificador de Jesús, como el Señor Jesús había sido el glorificador del Padre Celestial. Y en el Apocalipsis del apóstol Juan se dice que el río de agua de la vida procede del trono de Dios y del Cordero, como está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Hermanos, ahora, por fin, sale la imagen del paraíso. El paraíso de que hablan las primeras páginas de las Sagradas Escrituras. En el libro del Génesis no existió en el paraíso, en el pasado, sino que fue la gran promesa para el futuro. En lugar de alejarnos, cada día que vivamos, un paso más de él. Es así que cada día nos acercamos un paso más a esta felicidad esperada. No solo recalca el texto 2 veces que Dios, como en el Génesis, hará una nueva creación en Apocalipsis 21, sino 2 elementos importantes del paraíso vuelven a aparecer aquí, que es el árbol de la vida, como está descrito también en Génesis capítulo 3, y el manantial de agua, como está descrito también en Génesis capítulo 2. Hermanos, en el Edén, Adán y Eva habían tratado de arrebatar por sus propias fuerzas el fruto de ese árbol, para así llegar a ser iguales a Dios, como está descrito en Génesis capítulo 3. Pero no es así, que Dios no quiera que el hombre goce junto con él de vida inmortal, de vida eterna, por ende, vida divina. Pero no puede ser que se le arrebate por su propia insolencia y en competencia con el Creador, sino que Dios quiere dársela gratuitamente, por pura donación y gracia, a quien le ame. De hecho, nos ha dado ya esta vida eterna en su Hijo Jesucristo. Pues, así como Dios Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de dar la vida a los que Él quiera, lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Por eso, hermano que me escuchas, hay que venir al Señor Jesús para tener la vida. Pues Él es el alimento que quien coma de Él vivirá para siempre. Y después Él dijo, lo mismo que yo vivo por el Padre, así también el que me coma a mí, vivirá por mí. Y lo dice en Juan capítulo 6. Luego, este árbol de la vida, que continuamente provee fruto de inmortalidad para las naciones que habla el Apocalipsis capítulo 22, es el propio Cristo, el Hijo de Dios Padre. Así, de modo semejante, el manantial de agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, que se habla aquí, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de que había dicho el Señor Jesús en Juan capítulo 7, donde dice,
Quien tenga sed, beba de mí, pues de mí, de mi seno, brotarán corrientes de agua viva. Esto lo dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, que iban a recibir los creyentes en él. Este Espíritu Santo nace por igual del trono del Padre y del Hijo, pues es el lazo de mutuo amor con que las dos personas divinas, en esa tercera persona divina, se unen en la unión inquebrantable de una sola divinidad. Ese mismo amor sustancial lo derraman el Padre Celestial y el Hijo de Dios sobre todos nosotros también en Juan capítulo 17 y en Romanos capítulo 5, para que así también nosotros amemos a Dios con su propio amor divino, que nos impulsa a Dios, nos vincula inquebrantablemente con Él y nos hace participar eternamente en la vida de la Santísima Trinidad. Por eso, hermano que me escuchas, mientras Adán y Eva trataban como ladrones de robarse insolentemente el don de la vida divina y que por eso fueron maldecidos por Dios en Génesis capítulo 3. Pero al final de los tiempos ya no habrá maldición alguna, nos dice Apocalipsis capítulo 22, sino gratuitamente, como don de su amor, Dios nos hará participar de su propio gozo trinitario en el paraíso celestial que Cristo nos mereció en la cruz, donde a nosotros todos los creyentes de todos los tiempos, como ladrones, pudo prometer: conmigo estarás en el paraíso, en Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 22, creo que es. Bueno, amén. Leído junto con Ezequiel, capítulo 36, el Apocalipsis de Juan, se dice que el río de agua viva da la vida que procede del trono de Dios y del Cordero, como está declarado en Juan capítulo. El leído junto a Ezequiel, ese río de agua viva puede entenderse como el espíritu dador de la vida. Lo que estos textos sugieren se ve continuamente ratificado por los nombres dados al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, repetidamente llamado el Espíritu del Hijo en Gálatas capítulo 4, el Espíritu de Jesús en Hechos capítulo 16, el Espíritu del Señor en 2 Corintios capítulo 3, el Espíritu de Cristo en 1 Pedro capítulo 1 y el Espíritu de Jesucristo, Filipenses capítulo 1. Hermanos, los textos del Nuevo Testamento corroboran el principio que hemos analizado a través de la economía que nos revela la teología, las obras de Dios en el tiempo, en la historia, en la creación y en la redención. Nos revelan algo acerca de su naturaleza. Lo que Dios hace refleja quién es. En los evangelios, en los evangelios, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Jesús se exhala sobre los apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 20, versículo 22. Hermanos, los discípulos se dieron a la fuga la noche del arresto del Señor Jesús, pero eso no significa que se hubieran dispersado. Reaccionaron y se reunieron. Es posible que la familia del Señor Jesús, obligada a respetar los ritos funerarios, haya desempeñado en ese momento un rol importante. Las puertas cerradas no quiere decir que estuviesen asustados, sino que se habían tomado precauciones. El evangelista San Juan
coloca en la tarde del domingo de la resurrección del Señor Jesús dos razones importantes. Uno de reconocimiento y otro de misión. Este relato del apóstol San Juan no podía ser más conciso después de una nota cronológica cuando dice la tarde de aquel domingo y de un detalle topográfico cuando dice el lugar donde estaban ocultos los discípulos. San Juan el apóstol narra la aparición del Señor Jesús. Esta manifestación tiene un objeto doble. Primero, mostrar que el mismo Señor Jesús crucificado y muerto, por eso muestra manos y costados, ha vuelto a la vida. Segundo, enseñar que su cuerpo, aunque real, ha revestido cualidades espirituales. Es un cuerpo espiritual que ya no está sujeto a las leyes normales de la naturaleza. Por eso puede entrar estando las puertas cerradas. El Señor Jesús se da a conocer, mostrando las cicatrices gloriosas de su crucifixión. Bien hubiera podido presentarse sin mostrar las heridas. Bien hubiera podido solo presentar las cicatrices de sus manos y eso hubiera bastado. Pero el Señor Jesús muestra además la llaga del costado. Así lo hace porque el costado abierto encierra un simbolismo particular que el evangelista Juan ha captado. De allí brotó sangre y agua. Sangre que simboliza la sangre eucarística según Juan capítulo 9 y agua que anunciaba la donación del Espíritu Santo según Juan capítulo 20. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el lucha poderoso de con Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor.
fe, aumenta mi 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 fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.